Vale, ya sé por dónde empezar. Introducción, claro. Se me dio el nombre de Tage, del apellido Morrian. Fui un nenito nacido en la ciudad de Córdoba. Fui criado y educado por mi hermano mayor, Dante Morrian. No tengo clara la imagen de mis padres, porque al llegar a mis 3 años, lamentablemente, ellos fallecieron en un accidente automovilístico. De ahí fue mi hermano quien se encargó de básicamente todo. Él tenía 19 en ese entonces, un muchacho muy bueno, paciente, inteligente, practicaba artes marciales desde pequeño y con eso pudo conseguir trabajo como instructor. No pudo conseguir un empleo que nos pudiera subir la calidad de vida, sin embargo, ser instructor le encantaba, era carismático y muy buen tutor. Eso le daba a gran cantidad de alumnos. Nosotros vivíamos en un departamento de clase media-baja, creo. Él se encargaba de mantenernos el lugar. Yo era un crío que apenas se sabía sacar los mocos, pero también aprovechó y empezó a enseñarme cosas que él sabía en el combate. ¿Y que no podían contar con ningún pariente cuando pasó lo de sus padres? No. Mi hermano decidió que nos alejáramos de ellos porque él sabía que eran medios chantas, entre otras giladas. Entonces, después de un tiempo, llegó el día en que cumpliera los 7 años. Ahí, él decidió entrenarme con más seriedad. ¡Qué groso! Y bueno, desde ese punto, durante 6 años más, me enseñó a cómo moverme en la ofensiva, en la defensiva, me hizo ponerme en forma. No se piensen que fue un trato militar, porque de hecho fueron 6 años amigables. Por supuesto, enseñándome que todo lo que aprendí entrenando no lo usara en el colegio, lo básico. A la vez, me ayudó con mis cosas de la primaria. De por sí, ya me costaba un poco hacer amigos. Es algo que mi hermano no sabía bien cómo enseñarme. Yo no entendía, porque él tenía mucha gente en sus clases. Capaz porque esos no son sus amigos, sino que son sus alumnos, y esa relación no estaba. No obstante, me enseñó siempre a ser respetuoso con las personas, ser educado al menos, ser paciente. Cuando cumplí los 14 años, los entrenamientos empezaron a ser bastante estrictos. Empezaba a recibir golpes algo serios, aunque había que bancárselas. A esas alturas de la vida, yo empezaba a tener más criterio propio. Con suerte que las ganancias de mi hermano nos aguantaba el departamento, y otras cosas me hacían ruido, como ver a otros críos que tenían a sus padres u otras cosas que yo no. A mí me hacía sentir desanimado de alguna forma, pero si yo no entendía, no opinaba. Hasta que descubrí que nuestros padres habían muerto. Me había enojado, pero a medias, ya que no tenía un recuerdo de ellos. Solo encontré una fotografía. Fui hasta mi hermano a preguntar por qué pasó. Me sentía mal de que otros críos a quienes yo veía tenían padres que les abrazaban, les llevaban y les iban a buscar al colegio, y yo ni siquiera recordaba cómo se veían los míos. La sensación de que esas personas que vi en la foto me resultaran dos extraños me empezaba a carcomer y rebajarme. Se sentía horrible no poder reconocer a tus propios padres. Yo le dije que con razón no soy normal, me percaté de que era un poco raro, empecé a las quejas, que con razón no tengo muchos amigos, que no siento una verdadera calidez como la que son los abrazos de los padres, que eso era el por qué yo no era inteligente, entre otras cuantas pelotudeces que diría un pendejo en una crisis. Entonces mi hermano me miró a los ojos, fuera de esa aura cariñosa y buena, respondiendo: ya sé qué tan duro está siendo para vos. Sin embargo, yo tuve que cargar con la verdad cuando los conocí durante 19 años. Sonará hortiva, pero sos afortunado de no saber lo que fue perder a semejante parte de tu vida. Ahora, hoy, este mundo va de lo siguiente. Todos los días alguien nace, todos los días alguien cumple los años y como también, todos los días alguien muere. Aún con esto, lo que prevalece para cada uno es su esperanza y un propósito. Ante tantas cosas que te puedan pasar, nada ni nadie podrá borrar tu propósito, salvo la muerte.
y nuestros padres, a su edad, ya cumplieron con el suyo. Yo estaba congelado de responder. Él, viéndome así, preguntó: ¿vos ya sabes cuál es tu propósito? Yo simplemente negué con la cabeza, pero entonces me palmé el hombro y sonríe, con la onda de siempre, finalizando con decir: entonces, hay que vivir hasta descubrirlo para poder realizarlo. Mientras tanto, la muerte será la única cosa que te va a frenar. Viví, pelea con el hoy y con lo que te depare el mañana. Vamos a ponerlo así. Estás en un ring y quien tenés al frente con los guantes puestos es la vida. La lona es la muerte. La vida estará dispuesta a cagarte a trompadas 1 y 1000 veces. Querrá echarte a la muerte. Tenés que estar listo, preparado para defenderte, contraatacar y vencer. Ojo, la lucha tiene muchísimos rounds. Aún así persevera. Tengas apoyo o no, te estén alentando o no. Pero esto tenelo siempre en tu cabeza. Yo siempre te estaré alentando. Siempre estaré creyendo firme que serás más fuerte de lo que yo podré hacerte. Y con eso se me pasó. Dante era increíble. Sabía lidiar con calma las cosas. Sabía lidiar con la gente. Un tutor, un maestro excelente. Al menos a pesar de la situación que vivíamos, teníamos una vida y podíamos estar bien. Siempre que empezaron esos entrenamientos más duros, claro, dolían mucho. Llegaba a sangrar. A veces llegaba a llorar del dolor que algunos golpes me dejaban. Dante sabía dónde parar en cuanto entrenara, pero siempre a cada caída que yo tuviese en la práctica, él decía: la próxima podrás ser más fuerte, sé que podrás. Y eso, al menos a mí, me motivaba a poder mejorar, y en efecto, algunas veces podía golpearlo. Lo lograba. En cada nueva sesión donde pudiera golpearlo, cuanto más golpes le llegaban, me sonreía y con orgullo decía: ¿ves? Yo te dije. Yo estaba contento, bastante feliz. Sentí que habían razones de las cuales entrenarme así y que eso me daría muy buenos pasos para mi futuro, en algo que pudiera hacer. Dante se volvió lo más importante de lo que tenía registro en ese entonces. Hermano y padre, me cuidaba y enseñaba, me ayudaba y consolaba, física y mentalmente me entrenaba. Era el mejor. Sin embargo, la vida ya había comenzado con su segundo round, arrebatándome a mi hermano. Asalto a mano armada. Según las autoridades, en esas calles fue asaltado por 3 tipos. Uno entre ellos llevaba una pistola y le disparó. Ya no sabía ni siquiera en dónde estaba parado. En ese momento perdí todo lo que me movía. A un mes de cumplir 15 años, perdí lo mejor y lo más importante que había tenido. Ni siquiera tenía las energías de buscar trabajo, sumado que ni siquiera tenía 16 como mínimo. Los puestos pedían gente con experiencia, ya todos los vacantes estaban llenos, bla bla bla. Lo único que me salvó de quedar en la calle fue el dueño del gimnasio donde Dante trabajaba. Pudo aportar dejándome dinero para pagar el alquiler y las compras, por supuesto, ya que mi hermano no estaba. Ese gimnasio ya no era lo mismo. Varios alumnos se fueron. Por lo menos salvó ganancias con reutilizar sus máquinas de ejercicio y llenar espacios de sobra con eso. Ofreció su departamento, pero yo no quería irme. Yo a él no lo conocía y él no me conocía a mí. Para mí en ese momento todos eran simples extraños. Al rato tuve que volver a casa, pero me di cuenta que me faltaban cosas para entrenar. Así que cerré con llave y me fui al gimnasio cuando ya había cerrado, en una pesada lluvia. Pero pude entrar ya que mi hermano conservaba llaves del salón y me encontré con el dueño. Preguntó qué hacía acá a esta hora y con el tiempo que hacía. Solo quería seguir entrenando, le dije. Él no sabía cómo responderme o con qué cara verme, así que solo me dejó pasar. Yo entrenaba y entrenaba.
Todo lo que recuerdo haber aprendido de Dante lo seguí puliendo hasta sangrarme los nudillos y moritonearme las piernas. Pero inclusive tanto así, no me ayudaban a desahogarme. No sabía cómo, no sabía quién era el responsable. Nunca lo encontraron. Tuve que quedarme con esa frustración atacándome casi todo el tiempo, durante todas las noches. Ya en el colegio, si bien llegaba a pasar de año con notas de un nivel promedio, pero estaba completamente de perfil bajo. No hablaba, no iba con nadie ni al patio, nada. Me volví básicamente un fantasma. Para después, justo antes de llegar a quinto año de secundaria, todo simplemente empeoró. Ay, no puede ser. ¿Qué te pasó? No. La cosa es que el dueño del gimnasio no sabía ya cómo ayudarme. Sí, me seguía transfiriendo ese dinero, pero nada más. Yo, de tanto acumular sin ninguna guía para ayudarme, mi cabeza ya estaba empezando a perderse. Y por accidente me metí en un pleito con uno de los boludos de mi escuela y gracias a eso me echaron. Dejé pasando un año que dediqué a seguir entrenando. Dante no había podido enseñarme todo, sin embargo me las tuve que apañar. Miraba muchísimos videos de otros peleadores de las épocas, tanto antiguos como actuales. Practicaba sus movimientos, ataques, los repetía hasta poder hacerlos con la mayor naturalidad y precisión posible. Luego le daba mi propio estilo para hacerlo y empezaba hasta a realizar cosas re locas. Pero bueno, tenía que volver a estudiar. Perdí un año de estudio por ponerme a entrenar todo eso. Con ayuda del dueño del gimnasio me trasladé a otra escuela. Me di cuenta que el señor no dejaba de darme apoyo cuando yo no se lo pedí. Por decir, me pagaba el alquiler, me conseguía comida, me pagaba estudios. A mí me parecía raro. Yo le pregunté, ¿por qué te estás gastando el tiempo en mí? Ya tengo 17 años. Tendría lugar para conseguir trabajo, así que no te jodas más. Con algo de tristeza, pero con serenidad, me respondió, porque Dante me pidió que por favor lo hiciera, por lo menos durante un tiempo, hasta que realmente estés sano y listo para estar por tu cuenta. Eso me tuvo confundido por unos minutos, pero bueno, sin más de mi parte, me fui a la escuela. Estuve todo el camino pensando en lo que dijo. Tal vez comportarme así no siempre va a solucionarme la vida. Que también mi comportamiento hasta ahora capaz le haya provocado algún estrés al pobre viejo. Y eso no era la idea. Así que decidí tratar de portarme bien, de poder darle un poco más de onda a las cosas, justo como Dante haría. Una vez llegué a la nueva escuela, lo primero que pensé fue, ok, acá vamos de nuevo. Intentemos hacerlo bien.